Bien, les decía, los saberes eruditos, a diferencia de los saberes prácticos, tienen un criterio de validación basado en los textos sagrados, como por ejemplo la Biblia, o con textos ligados a autoridades, por eso se habla del principio de autoridad, como por ejemplo la legitimidad que tenían ciertas lecturas que se hacían de Aristóteles. Entonces, porque lo había dicho Aristóteles o porque estaba en la Biblia, para poner algún ejemplo, eso ya era suficiente para que ese saber sea considerado válido y por tanto sea considerado legítimo y por tanto sea considerado como un saber susceptible de ser enseñado. ¿En qué lengua se hacía la transmisión de estos saberes? Bueno, en el latín, que justamente era la lengua más ligada al poder, y justamente el poder estaba más ligado o era hegemonizado de alguna manera por la Iglesia Católica. Por último, una de las cosas que vi en sus intervenciones tiene que ver con las dudas acerca o las interpretaciones acerca de lo que es la laicización de la cultura. Laico en la Edad Media debe comprenderse de una manera tal vez más atenuada que como lo comprenderíamos ahora. Hoy en día laico está más asociado ese significante a quien no tiene una creencia en una trascendencia, quien no cree en Dios, para decirlo llanamente. Sin embargo, laico en la Edad Media hace referencia a quienes no tienen una función oficial dentro de la Iglesia, que no en sus actividades no están orgánicamente unidos a la Iglesia. Entonces, pero no tiene que ver con una posición atea, ¿no? Como se puede ser laico y al mismo tiempo creyente, digamos, en la Edad Media, solo que no tiene una función o profesional o que no tiene ningún vínculo con la Iglesia en términos de vínculos de trabajo o de actividades. Ahora bien, ¿por qué laicización de la cultura? Porque con los saberes prácticos, que ya pensamos que estaban en las ciudades y que al mismo tiempo tenían actores sociales que de alguna manera los transmitían y los producían. ¿Cuáles eran esos actores sociales? Por un lado los mercaderes, con sus propias instituciones como por ejemplo la Escuela del Ábaco o las escuelas municipales, y por otro lado los artesanos, con también ellos también con sus propias instituciones como son los talleres, y esos talleres reunidos, los talleres de un mismo oficio reunidos bajo la idea del gremio. Y con sus propios procesos de aprendizaje al interior, ¿no? Ahora bien, en la medida que esas ciudades iban tomando cuerpo cada vez más fuerte, que iban creciendo, y que la actividad profesional tanto de mercaderes como artesanos también crecía, y al mismo tiempo se multiplicaba la cantidad de artesanos o de mercaderes, se intensificaban esas actividades profesionales, es lógico pensar que la cultura de esas ciudades iba a estar cada vez más empapada, o cada vez más ligada, o cada vez más inundada por necesidades de tipo laicas, por las necesidades de mercaderes o de artesanos o todo lo que ellos movían alrededor. Entonces esas necesidades culturales al mismo tiempo se iban a ir satisfaciendo y provocaban no que la Iglesia pierda el poder, como leí en algunos casos, no que la Iglesia caiga, no que la Iglesia ya no se le preste más atención, no eso, pero sí que muy de a poquito van a ir emergiendo estos saberes y tomando cada vez mayor presencia. Los saberes, ¿qué saberes hablo? Bueno, los saberes que son laicos, los saberes prácticos. Entonces, ese proceso de cada vez mayor presencia de estos saberes, porque hay una mayor presencia de la actividad comercial o artesanal, van a provocar o van a tener el efecto de que la cultura de la ciudad sea una cultura cada vez más laica. Cuando yo digo cada vez más laica, hablo de un proceso, no digo que es laica de golpe, es cada vez más laica. Entonces, ese cada vez más laica es lo mismo que decir un proceso de laicización.